Ok, estamos listos entonces. Bienvenidos a esta última clase del módulo 5, herramientas de calidad. Tal cual lo indicamos en la primera clase, la idea de este módulo pues es conocer, ¿verdad?, esas herramientas básicas de calidad. La semana pasada conocimos los gráficos de control, específicamente el de promedios y rangos y el de defectos. Para hoy vamos a conocer lo que son los histogramas, los gráficos de dispersión, y con eso completamos todas las herramientas, pero adicional vamos a conocer un poquito acerca de los círculos de calidad, de los ciclos PHVA y de los gráficos estadísticos, que también pues son herramientas de calidad bastante funcionales. Esta era la lista de las herramientas que pues íbamos a cubrir, y para hoy las que están señaladas en rojo son las que abarcamos, adicionales a las que ya mencioné. Bien, por acá vamos a empezar entonces por decir qué es o qué son los histogramas. Los histogramas son gráficos, de hecho esa imagen que tenemos a un ladito de la presentación o de la diapositiva, pues es un ejemplo de un histograma. La particularidad es que son barras que se manejan unidas, juntas, una al lado de la otra, a diferencia de lo que tal vez hemos visto, ¿verdad?, en otras clases donde las barras están separadas. Aquí no, aquí están unidas y sirven para conocer el comportamiento de una muestra basándonos en variables numéricas o cuantitativas. Esta herramienta nos permite identificar algún patrón, alguna tendencia o algún valor que sea atípico, o sea, que no es normal en datos. Y esto va a permitir analizar e interpretar esa información que se está representando. Básicamente, ¿verdad?, esa es la manera en la que vamos a ver o cómo se manifiesta un histograma. Yo les estoy dejando aquí mismo, si lo observan en la parte de abajo, un enlace de YouTube donde ustedes, posterior a la clase, pueden darse una ojeadita, ¿verdad?, de cómo se pueden confeccionar estos histogramas a través de Excel. Nosotros, por el momento, ¿verdad?, solo vamos a enfocarnos en qué es la herramienta y para qué es el uso que se le da. ¿Cómo se pueden interpretar los histogramas? ¿Verdad? Cuando tienen una forma simétrica. Cuando hablamos de una forma simétrica es porque ellos logran observarse como lo vemos ahí en pantalla. De hecho, se le llama por ahí campana de Gauss también, precisamente porque si yo trazara, ¿verdad?, imaginariamente, digámoslo así, una línea como vemos acá, de punta a punta, prácticamente, ¿verdad?, se genera una forma similar al de una campana. Cuando tenemos estas formas donde vienen una tendencia de crecimiento hasta un máximo y luego de decrecimiento, a esto se le llama forma simétrica. Pero no son las únicas formas que podemos encontrar en este tipo de herramienta. Esta manifestación simétrica, ¿verdad?, se asocia a datos que se están ajustando a una distribución normal, o sea, eso es lo esperado. En los histogramas vamos a ver la longitud, por ejemplo, de 100 piezas escogidas al azar que han sido medidas por un ingeniero. Entonces, en el valor nominal de esa longitud se espera que tengan un tamaño o una dimensión de 600. Se pretende entonces, por ejemplo, una tolerancia de 599 como mínimo hasta 601 como máximo. O sea, esas son las tolerancias, es decir, un más menos 1 a lo esperado. Entonces, si se esperan las dimensiones de 600, la tolerancia aquí me permite aceptar dimensiones con una medida mínima de 599 o con una medida máxima de 601. En este gráfico, precisamente lo que se está observando es que la mayoría de las piezas, porque cada una de esas barras representan
piezas tienen precisamente una longitud entre esas dimensiones que acabo de mencionar, de 599 hasta 600. La forma de campana entonces nos dice que la frecuencia con la que encontramos piezas con longitudes superiores a intervalos entre 599 y 600 disminuye a medida que nos alejamos de ese intervalo. Además, cuando observamos ese rango de variación, vamos a poder ver que hay muchas piezas que están fuera de tolerancias, más por debajo que por encima, porque la distribución, o sea, la campana, no está centrada en tolerancias. Entonces, si ustedes, déjenme tal vez ampliar un poquito esta imagen para que se comprenda, ¿verdad? Aquí tenemos entonces en el eje la cantidad de piezas y por acá tenemos las medidas. Entonces estamos viendo que una gran cantidad o la mayoría de las cantidades precisamente tiene longitud o un tamaño a lo esperado. Vean que aquí se está marcando 599,5, que eso es lo esperado. Y es a lo que se desea llegar. Mientras que hay algunas otras piezas, ¿verdad? Que no necesariamente están en ese rango esperado, pero que del todo no se salen, ¿verdad? Tanto de la tolerancia, porque vean que en este caso, pues aquí tenemos algunas piezas que están por debajo de medidas de 598 y otras, ¿verdad? Que inclusive llegan hasta 601, que es lo máximo esperado o permitido, ¿verdad? Obviamente son menos las piezas que están por fuera del rango deseado, ¿verdad? De 600, pero dentro de esto es algo aceptable. Por eso se dice que tienen una forma simétrica. Les decía, ¿verdad? Que también hay otras formas, por ejemplo, las asimétricas, como esta que vemos en pantalla, donde se puede ver que hay una inclinación o una, digamos que un comportamiento hacia la derecha. Por ejemplo, cuando el pico más alto o la columna más alta está hacia la derecha del gráfico. Pero también se puede dar a la inversa, donde el más alto está hacia la izquierda. Entonces, en esos casos, se interpreta que hay un alto número de valores alrededor del pico que en el caso de la asimetría a la derecha, se alejan más por la derecha que por la izquierda. Es decir, que hay menos valores por debajo del pico y más lejanos con frecuencia decreciente por encima del pico. Ahora, este comportamiento, ¿verdad? No es el esperado, se esperaría siempre una condición simétrica como la anterior, pero pueden darse ese tipo de escenarios donde, por supuesto, con esta información, pues los encargados de calidad tendrían que empezar a verificar qué fue lo que ocurrió o cuáles son los factores que están generando esas particularidades. Pero también se puede dar esta otra, ¿verdad? Donde más bien tenemos, por así decirlo, agrupaciones, donde hay ciertas tendencias, ¿verdad? En esas variables que se están manifestando a nivel gráfico. Aquí podría tratarse, ¿verdad?, de tiempos de espera, por ejemplo, entre semana versus fines de semana, o de piezas fabricadas en una máquina versus otra máquina. Es importante que en estos casos se indague más para que se pueda identificar cuál es la variable que cambia y luego tratar cada grupo por separado. En este ejemplo hay 3 picos, ¿verdad?, en forma de campana, que en conjunto tienen un rango de variación que no hace que no entren en tolerancia. Debemos sospechar que hay alguna variable oculta, ¿verdad?, que podría ser que en el momento no se pueda apreciar con facilidad. Pero luego de hacer la separación de estos 3 grupos, tal vez sea más sencillo identificar cuál es su origen.
Ahora, ¿cómo se pueden identificar los valores atípicos? Bueno, siguiendo, ¿verdad?, con este mismo concepto del rango de variación, cuando se observan valores que son muy dispersos, ¿verdad?, o sea, se alejan demasiado la mayoría de los valores, pues con poca frecuencia nos puede indicar que se tratan de valores atípicos, es decir, inusuales, que no son comunes. Es importante indagar en el porqué de esos valores, puesto que podemos descubrir información muy valiosa. Puede que se trate de un valor atípico porque hubo, por ejemplo, un defecto de fabricación, de materia prima, o porque estamos comparando el tiempo de espera en un día festivo, o simplemente porque podemos descubrir que hubo un error al entrar el dato. Entonces, siempre lo esperado va a ser una situación como la que vemos ahí en el centro, esa campana de Gauss perfecta, ¿verdad? Ni esperamos que se dé una tendencia a la derecha ni a la izquierda, pero de presentarse, como ya lo mencionaba, hay que indagar qué es lo que está generando esa situación, como algunos de los casos ya mencionados, un problema tal vez de máquina, tal vez inclusive un asunto de tiempos de espera, una afectación, tal vez un paro de labores, etc. Esos son los histogramas. Luego tenemos los diagramas de dispersión. ¿Qué es la dispersión o para qué sirve la dispersión? Bueno, se utiliza para estudiar la posible dependencia que hay entre dos variables, características de calidad o causas de problemas seleccionados en el Ishikawa. Los gráficos de dispersión se usan para averiguar la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. El eje X representa la variable independiente, mientras que el eje Y representa la variable dependiente. Y como observamos ahí en la imagen, los gráficos de dispersión se observan así, con puros puntos, llamémoslo de alguna manera. Cada uno de estos ligados entre una variable representada en el eje X y otra en el eje Y. Hay diferentes manifestaciones, ¿verdad?, de los datos cuando usamos gráficos de dispersión, como observamos ahí en las diferentes imágenes. Esos valores positivos indican una correlación positiva en la que los valores de ambas variables tienden a incrementarse juntos. Los valores cuando son negativos indican que hay una correlación negativa en la que los valores de una variable tienden a incrementarse mientras que la otra más bien desciende, o sea que no son recíprocos. Si vemos ahí en la imagen, ¿verdad?, básicamente los primeros tres gráficos son una representación de correlación negativa. Y como lo decía el enunciado, esto quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra más bien disminuye o a la inversa. Y luego tenemos la correlación positiva, que nos dice que cuando una aumenta, la otra también aumenta, o si una disminuye, la otra igualmente disminuye. Y particularmente cuando es positiva, tiene una inclinación hacia la derecha, mientras que cuando es negativa, tiene una inclinación hacia la izquierda. Los gráficos de dispersión, ¿verdad?, se usan comúnmente para mostrar entonces cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo es posible estudiar la relación que existe entre dos factores, dos problemas o dos causas relacionadas con la calidad o un problema de calidad y su posible causa. Y por acá vamos a ver seguido un pequeño ejemplo de cómo es que se puede construir, ¿verdad?, un diagrama de dispersión. En este caso, pues obviamente tenemos un conjunto de datos. Sin datos no podemos confeccionar gráficos, recuerden eso. Entonces, a la izquierda tenemos como referencia dos variables. Una variable tiempo, que en este caso son trimestres, y otra variable que son ventas, cantidad de ventas realizadas. Entonces, simplemente, ¿verdad?, luego de confeccionar
los ejes X y Y respectivos, vamos a empezar a hacer la relación. Entonces, por ejemplo, nos dice que para el primer trimestre hubieron 600 en ventas. Aquí suponemos en el eje que hay un número 1 para el primer trimestre y se coloca entonces un punto para hacer referencia al valor de 600. Muy parecido a lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Con algunas confecciones de gráficos. Básicamente, cuando se termina de hacer la correlación entre una variable y la otra, vamos a encontrar particularmente que los próximos 4 meses, es decir, el número 13, 14, 15 y 16 de los meses podríamos pronosticarlos. Es decir, si ustedes ven acá, nosotros tenemos datos reales, en teoría, recabados de 12 trimestres. Pero ¿qué pasa si yo quisiera conocer qué va a pasar en los siguientes 4 meses que todavía no han transcurrido, por así decirlo? Bueno, yo a través de esta herramienta podría hacer un pronóstico con la información que ya es real, que ya está recolectada y precisamente es una de las funciones relevantes de esta herramienta. Vamos a ver por acá cómo es que podemos hacer ese pronóstico. En este caso yo voy a explicarles cómo se hace el paso a paso usando calculadora científica. Ahí estoy colocando unas imágenes, ¿verdad? De lo que se puede ir haciendo, pero también se puede hacer, por supuesto, a través de Excel. Como en algún momento lo he indicado, cuando uno está aprendiendo a hacer algunos procesos, es importante empezar, como dicen, a pie, ¿verdad? De lo más básico, lo más sencillo, y luego podemos ir elevando un poquito ya usando herramientas informáticas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer entonces es hacer cálculos para conocer un pronóstico de lo que podría pasar en los próximos 4 meses de acuerdo al ejemplo que acabo de explicar. ¿Qué vamos a hacer? Utilizando la calculadora científica, habría que presionar modo y el número 3. Déjenme hacer un poquito más grande la imagen. Por ahí. Cuando presionamos modo 3 o mod 3, ¿verdad? Luego nos va a aparecer en pantalla estas opciones. Vamos a marcar la opción 2 y se nos genera esta otra pantalla. Aquí vamos a empezar a digitar los datos de la tabla anterior. Recuerden que estábamos hablando de trimestres y de ventas. Entonces aquí se digita, por ejemplo, el trimestre 1, no sé si logran apreciarlo, y aquí aparece 600, tal cual aparecían los datos anteriores. Cuando se ingresan todos los datos de la tabla de la diapositiva anterior, lo que sigue es presionar la tecla AC. Cuando eso se hace, nos aparece en pantalla este menú y vamos a presionar Shift 1 y la opción que diga Reg, que es regresiva o regresión. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les estoy poniendo en este caso el número? En esta calculadora que aparece en la imagen, la alternativa Reg aparece en el número 5, pero ya hemos corroborado que dependiendo del modelo de la calculadora, Casio, eso sí, a veces esta alternativa está con otro número, por eso es que acá en lugar de poner número puse cuál es el elemento, ¿verdad?, que ustedes tendrían que marcar. Una vez hecho este proceso, nos aparece esto que son resultados y esos resultados los vamos a necesitar. Por ejemplo, específicamente nos interesan los resultados de R, de A y de B. Entonces aquí está R, A y B. O sea, nos aparecen 5 resultados, pero solo nos interesan 3. Y ya vamos a ver para qué son esos resultados. No se me vayan a preocupar por lo que vemos ahí en pantalla. Vean qué interesante, porque esto es tan funcional, muchachos, que no solamente podríamos utilizarlo para un asunto laboral, sino hasta para la vida. Entonces, como vemos aquí en la tablita, ¿verdad?, recopilando o retomando el tema,
solamente teníamos datos de 12 trimestres, pero queremos hacer un pronóstico de lo que podría venderse 4 trimestres más adelante. Entonces, con los datos que obtuvimos en la calculadora, tenemos estos valores que están ahí en pantalla. Y lo que hay que hacer es utilizar esta fórmula. Van a ver que esto es bien sencillo. Entonces, la fórmula nos dice que vamos a tomar el valor de A, que en este caso A es 441,7. Dice que vamos a sumarle B, que B es 359,6 y que vamos a multiplicarlo por X. ¿Y qué es X? X sería el número, en este caso, del primer cuatrimestre que queremos pronosticar, que sería el número 13. Cuando hacemos la colocación de esos valores en la fórmula o en la ecuación, resulta que el pronóstico es que para el trimestre número 13 se estima ventas por un monto de 5.116,7. ¿Cómo se hace el pronóstico del trimestre número 14? Igual, vamos a colocar el valor de A, el valor de B y lo que cambiamos únicamente es esta X que tendría que ser el 14. Y aquí nos da esta estimación de 5.476,4. Y así sucesivamente. Es decir, estos datos aún no han ocurrido, pero esto es un pronóstico de lo que se espera. ¿Qué es lo que pasa acá? Que bueno, la matemática es bastante funcional y en muchos casos bastante cercana a la realidad. Es probable que llegado el trimestre número 13 obtengamos una cifra igual o muy cercana a esta, pero no lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en datos reales que son funcionales, ¿verdad?, para esta estimación. Y no lo mencioné, acá en este caso se está trabajando con un 96% de confianza, ¿verdad? Porque pues hablar de un 100% de confianza es muy tentador, pero no es algo, digamos, prudente, porque como ya les decía, aunque es un pronóstico, una estimación, no podemos saber con exactitud lo que se vaya a vender. Entonces aquí se trabaja con porcentajes de confianza, pero obviamente entendiéndose que entre más cerca al 100% estemos, más certeza hay de la información que vamos a arrojar. Dicho esto, ojo acá. Con esa información, entonces, se hace el gráfico. Esto que vemos en pantalla es esa correlación entre la variable de el trimestre, ¿verdad? Que los trimestres están acá en el eje horizontal y las ventas en el eje vertical. Entonces, se haría, de acuerdo a la tabla, la relación, ¿verdad?, de cada trimestre con sus ventas. Se dibuja un punto donde se da la correlación y finalmente, ¿verdad?, estaríamos obteniendo un gráfico que se ve así, un gráfico de dispersión. Ahora, quiero preguntarle a los 3 compañeros que están conectados, ¿esta correlación es positiva o es negativa? Positiva, ¿Y por qué es positiva? porque va hacia la derecha. Correcto, muy bien. Entonces, esto me quiere decir que si es positiva, que va a la derecha, es porque hay una estrecha relación entre una variable y la otra. Es decir, si una aumenta, la otra también aumenta, que es lo que está ocurriendo aquí. Y voy a devolverme para que lo veamos en la misma tablita. Si ustedes ven, obviamente aquí los números van, ¿verdad?, en aumento. Y en esa misma situación se están dando las ventas, todas van en aumento. Ahora, si fuera al contrario, ¿verdad? Que qué sé yo, que aquí en las ventas fuera cada vez menos y menos y menos, pues muy probablemente cuando vayamos a hacer el trazado del gráfico nos aparezca una correlación negativa, porque no es
digamos que paralelo el comportamiento de las dos variables. Aquí sí se está dando en igual condición. Ahora, no solamente, ¿verdad? Este procedimiento se puede hacer con calculadora, que por ahí yo sé que algunos van a decir, oye, qué anticuado eres con calculadora, ¿quién se va a poner a hacer en el trabajo, ¿verdad? En calculadora este proceso, habiendo Excel y otras herramientas. Bueno, recordemos que lo que estábamos conociendo en un principio es ese sentido, esa forma en que se llevan a cabo los procedimientos, pero aquí también lo vamos a ver a través del Excel. Deimer, adelante. Una pregunta. Claro. Eh, yo estaba poniendo cuidado, pero los números de la y el P, Sí. esos son resultados que da la calculadora, pero yo no los vi en la imagen que usted puso antes. Ajá, ya voy, un momentito. Ahí está. No los proyecté, pero es porque, digamos, cuando ya llegamos a este punto, si yo en la calculadora, por ejemplo, marco el número 1, entonces me va a dar el resultado de A. Si Ah, yo, ya. ajá, si yo marco el 2, me da el resultado de B. Y así sucesivamente. ¿Cuál fue la pregunta? Pero entonces ahí, digamos, cuando usted aprieta el uno, Ajá. que es el A, ella le da ese número y usted tiene que volver a hacer todo el procedimiento para volver a traer el número, digámosle, para el B. No, nada más se devuelve. Y, Ah, ok, y, y regresa a este mismo menú para ir viendo todos los, digamos, los resultados. ok, profe. Ujú, Gracias. con mucho gusto. Ok, entonces les decía, tal vez de pronto para algunos esto sea muy tediosillo, ¿verdad? Que la calculadora, que esto y que el otro. De hecho, una vez tuve un estudiante que me decía, profe, tengo, bueno, era una señora, más bien. Tengo, no sé cuántos años de no agarrar una calculadora científica, se la pedí a mi hijo y no sabía ni cómo prenderla, me decía, ¿verdad? La compañera. Y yo dije, bueno, de ahí, no importa, aquí es irle perdiendo el miedo y también refrescando un poquito de conocimientos básicos. Ahora bien, ¿cómo haríamos este mismo procedimiento en Excel? Vean, súper fácil. Yo aquí les estoy dejando pues un pantallazo, como decimos popularmente. Déjenme mejorar acá. Pero en Excel es una maravilla, literalmente hacer un par de clics y ya todo está hecho, en lugar de hacer todo ese procedimiento en calculadora. Ven qué bonito, en Excel, ¿verdad? Simplemente se escribe en los datos, los mismos datos que yo estoy trabajando para el ejemplo, ¿verdad? El primer trimestre, pues 600, el segundo trimestre, 1550 y así sucesivamente. Cuando ya tengo los datos digitados en Excel, simplemente voy a seleccionarlos, aquí se ve sombreadito, ¿verdad? Porque están seleccionados. Voy a ir a la pestaña de insertar, voy a cambiarle el color a este. Voy a ir a a la opción de herramientas de insertar y ahí voy a buscar dónde vienen los gráficos. Específicamente hay unos que son de dispersión, que es lo que estamos viendo. Entonces, cuando estamos en ese lugar, simplemente hacemos clic en la primera alternativa y chiquillos, vean qué tremendo lo que es el Excel. En automático ella solita nos genera el gráfico. O sea, que todos esos cálculos que yo les acabo de explicar con la calculadora científica, prácticamente, ¿verdad? Ella lo hace solita. Más allá de eso, ¿verdad? Vean lo interesante. Una vez que se hizo esa primera parte, necesitamos en Excel, ¿verdad? Ir a la pestaña de diseño y en diseño vamos a marcar la alternativa de diseño gráfico y aquí nos aparece esta opción. Hacemos clic ahí y esta opción nos va a generar estos numeritos que están acá y póngale en cuidado, voy a hacerlo más grandecito. ¿Qué son esos numeritos? Son los resultados de las variables que sacamos hace un instante con la calculadora científica. O sea, no es que estemos obligados, ¿verdad?, a hacer este segundo paso, pero si quisiéramos conocer, ¿verdad?, esos datos, simplemente haciendo esto último, el Excel nos genera el resultado. O sea, básicamente en un par de clics, Excel hizo
todo solo. Nosotros simplemente lo que ocupamos hacer fue digitar los datos de la tabla, seleccionarlos, marcar el gráfico de dispersión y él se encargó de hacer todo lo demás solo. En este caso, inclusive este dato que está aquí abajo, que dice raíz cuadrada, dice 0,9332. Si yo lo quiero redondear, ¿verdad? Básicamente en este ejemplo nos estamos hablando de un 96, mira, 96. Ajá. Nos da raíz cuadrada de 0,9332, que es igual a 0,96, o sea, un 96% de confianza. Ella solita nos hizo todo el procedimiento. Así que a través del Excel, obviamente, nos simplificamos muchísimas tareas, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento lo he expresado por acá, pero siempre mi recomendación para los compañeros y las compañeras pues que están optando por tal vez algún tipo de ascenso en el ámbito de calidad, es súper importante que tengamos una buena preparación a nivel de Excel, ¿verdad? El mismo IPEA pues tiene algunas alternativas excelentes para llevar cursos en línea de Excel que de pronto podrían afinar, ¿verdad? Bastante bien ese currículum y que obviamente les facilitaría muchas labores ya propios del departamento. Por ejemplo, pues el uso de estas herramientas. Ok, hago una pausa por acá. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Adelante, David. Profe, en el caso de que, digamos, en los datos pueden salir, digamos, vienen, ahí usted lo está poniendo como en crecimiento, 1500, 2000, 2500, Ajá. y puede, digamos, ahí en el intermedio salir 1000. Sí, 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 sí. O sea, recordemos que, bueno, para este ejemplo son datos inventados, pero ya en la realidad, en la práctica, usted, ¿verdad? O cualquier persona va a hacer una toma de datos de situaciones reales, ¿verdad? Y con esa información es que se va a poder crear el gráfico. Ok, listo, profe. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Ok. Vamos a conocer ahora otra herramienta de calidad que son los círculos de calidad. También se les conoce como círculos de calidad de Ishikawa. Recuerden que Ishikawa, ¿verdad? Es uno de los autores o padres de la calidad que vimos en módulos anteriores. También se les conoce como círculos de calidad de control. Y esta herramienta pues hace referencia a un grupo organizado de personas que se reúnen bajo el propósito de identificar continuamente problemas relacionados con sus trabajos para analizarlos y darles solución. La idea básica de los círculos de calidad consiste en crear conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. Se dice, ¿verdad?, que para que estos círculos de calidad sean efectivos, como mínimo deben estar conformados por 4 personas hasta 8 inclusive. Ojalá que pertenezcan al mismo departamento, que se reúnan periódicamente para discutir los problemas que se detecten, ¿verdad?, en el área y que puedan hacer uso de las diferentes herramientas que hemos visto hasta el momento, precisamente para detectar eh, alguna oportunidad de mejora, ¿verdad? Si hay errores, si hay problemas, si hay situaciones atípicas, empezar a desarrollar, ¿verdad?, algún tipo de estrategia para mejorarlas o para implementar procedimientos más eficientes. ¿De dónde surgieron los círculos de calidad? Bueno, esto es una filosofía de trabajo implantada por empresas de cultura oriental
Esta herramienta, ¿verdad? Ha sufrido, por decirlo de alguna manera, varias adaptaciones o modificaciones oportunas dependiendo de la realidad de cada empresa. Esta es una práctica que puede ofrecer muchísimo valor a las gestiones de la mejora continua en las organizaciones. Hay empresas, ¿verdad? Principalmente las multinacionales que traen, por así decirlo, como un tipo, perdón, de híbrido de los círculos de calidad. De pronto por ahí hacen mezclas con otras herramientas, pero a fin de cuentas logran el objetivo, que es buscar soluciones y también una participación activa de todos sus miembros, donde se fomente iniciativa, donde se fomente la creatividad y un buen manejo, ¿verdad?, de todos los recursos. A veces parece increíble, ¿verdad?, que algunas empresas tengan que optar por contratar a personas externas que vengan a hacer una verificación de la situación para buscar soluciones, teniendo, ¿verdad?, en sus propias planillas personal calificado, apto, pero que no se está aprovechando. Y por ejemplo, el uso de los círculos de calidad es una manera muy funcional de lograr estas soluciones. Algunas características de los círculos de calidad, bueno, que son grupos pequeños, pueden participar, como ya lo decíamos, de 4 a 8 personas. Sus miembros deben laborar, ojalá, en el mismo departamento o área de trabajo. Es como yo como me voy a poner a buscar soluciones, ¿verdad? O a analizar problemas de un departamento que yo no conozco, no tendría sentido. Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor, quien a su vez también forma parte del círculo de calidad. La participación debe ser voluntaria, deben haber reuniones, muchas veces fuera de horario de trabajo, que de pronto por ahí podría ser algún, digamos que un temita, ¿verdad? Que no todos vayan a querer pues participar, pero hay que fomentar pensando en los beneficios que esto genera. Y hablando de los beneficios de los círculos de calidad, ¿verdad? Pues fomentan ese trabajo en equipo y colaboración, generan ambientes de aprendizaje y desarrollo profesional, aumenta la motivación y el compromiso profesional de los empleados, empoderan a los empleados a darles voz en la mejora de la organización y contribuyen a la creación de una cultura de mejora continua. Otros beneficios, bueno, se dan mejoras en la calidad de los productos y en la productividad, porque obviamente se está de manera constante analizando todas las condiciones que se están presentando, ¿verdad?, en la empresa. Si hay problemas, se solucionan oportunamente, se pueden dar reducciones de costos, hay una promoción de la satisfacción del personal por su trabajo. Recordemos que el personal motivado pues rinde más. Hay un autodesarrollo del personal y se crea conciencia por la calidad y la productividad. Algunas de las etapas de la operación de los círculos de calidad, bueno, como primera, a nivel de los empleados, ¿verdad? Ellos son los que identifican, analizan y presentan soluciones de un problema a la gerencia. Luego está la segunda etapa, que es a nivel gerencial, donde se escogen las sugerencias, las mejores, se estudian y se aprueban. Algunos pasos para poner a funcionar lo que son los círculos de calidad. Primero es seleccionar los problemas a resolver. Luego hay que definir cuál es la situación actual del problema, analizar el problema, obtener datos, información veraz, definir las alternativas de solución, definir el plan de implementación, el plan para ejecución, ejecutar el plan como tal, evaluar los resultados, porque a veces se tienen muy buenas ideas, se desarrollan planes, pero a la hora de implementarlos, los resultados no fueron tan buenos como los deseados. Ahí habría que hacer algún tipo de mejora o ajuste. Y obviamente, una vez que se ha demostrado que sí se logran los resultados esperados, darle seguimiento. También están los ciclos conocidos, ¿verdad?, por sus siglas en español, PHVA. Ahí se los estoy dejando en esas imágenes que están
en la parte inferior, ¿verdad? Son las letras que representan estas 4 acciones: planificar, hacer, verificar o actuar, pero también obviamente se los dejo en inglés. Estos ciclos fueron introducidos por primera vez por Walter Shewhart, también uno de los autores de la calidad, padre del control estadístico de la calidad, y fue posteriormente desarrollado por Edward Deming. O sea, la idea original fue de Shewhart y Deming lo vino a afinar. Es una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios. Y como es un ciclo, estamos hablando de 4 pasos que tienen que hacerse en ese orden cronológico y que es algo sin fin, por eso es un ciclo. No es un proceso que se ejecute de una sola vez, sino que es una espiral continua que busca mejorar procesos e interacciones. Pone a prueba también muchas ideas de mejora. Es una técnica bastante útil para abordar y analizar y resolver problemas en empresas. El ciclo como tal, les decía hace un instante, son esas 4 etapas. Planificar, aquí estamos hablando de objetivos, de acciones, indicadores, métodos. De hacer, que es poner en práctica ese plan. De recopilar indicadores. Luego verificar. ¿Qué verificamos? Pues la información o los resultados obtenidos al implementar el plan. Y finalmente actuar, que es la toma de acciones correctivas o de reforzamiento del proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos un casito, ¿verdad? Donde se puede comprender mejor la implementación de estos ciclos. Si ustedes ven ahí en la parte superior nos dice que el tema que se va a conversar durante el proceso de resolución de problemas, indicando de qué estamos hablando, debe convocar a la acción. Ejemplo, la resolución telefónica en una sola llamada. Este es el caso concreto. Entonces, ¿cómo deberíamos de hacer un buen proceso para solucionar situaciones cuando hay alguna llamada telefónica? Entonces, en la primera etapa, ¿verdad?, que era la de plan, contempla, ¿verdad?, estos 4 pasos. En esos 4 pasos tenemos la recaudación de información o los antecedentes, conocer la situación actual, entender cuáles son los objetivos y analizar la causa raíz. Luego de esta información es generar, ¿verdad?, las acciones para esa mejora. Luego se verifica que se estén cumpliendo con ese plan y finalmente se le da seguimiento a esas acciones. Ahí están las 4 etapas del ciclo. Este ciclo es bastante útil, especialmente cuando se quiere simplificar y mejorar un proceso de trabajo repetitivo, cuando se desea desarrollar un proceso de negocios nuevo, cuando se quiere comenzar a implementar mejoras continuas, cuando es importante generar cambios rápidamente y ver resultados inmediatos, cuando se quiere minimizar errores y maximizar resultados y cuando se desea probar soluciones múltiples rápidamente. Y como última herramienta que vamos a conocer son los gráficos estadísticos. Existe la estadística descriptiva, que, como lo dice el nombre, se dedica a describir, a visualizar y a resumir datos originados a partir de fenómenos de estudio. Por ejemplo, cuando se desea conocer la media o la desviación estándar, o cuando se desea conocer alguna condición o situación que se presente en una población específica. La estratificación se clasifica en 2. Nosotros al principio, de hecho la primera clase de este módulo, conocimos los diagramas de flujo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los diagramas de flujo pertenecen a la estratificación, pero también dentro de esta clasificación están los gráficos estadísticos, que es lo que
vamos a ver a continuación. Hay una gran cantidad de formas en que se pueden visualizar los gráficos estadísticos. Todo va a depender de los datos que se quieran representar. Hay un dicho por ahí que dice, un gráfico habla más que 1000 palabras. Y realmente a veces es más sencillo por un tema visual tener un panorama general de una situación a través de un gráfico que a través de la lectura tal vez de una prosa muy amplia de texto. Hay diferentes tipos de gráficos, como acá vemos en pantalla la clasificación. Hay gráficos circulares, gráficos lineales y gráficos de columnas, por mencionar algunos de los principalmente usados. Los de columnas se subclasifican en simples y en comparativos. Y aquí vamos a conocer cómo son los gráficos circulares. Los gráficos circulares reciben varios nombres. Se les puede llamar gráficos de pastel, gráfico de tarta, gráfico de torta o gráfico de 360 grados. Y es un recurso bastante utilizado para representar porcentajes y proporciones. ¿Cómo se construye un gráfico? Bueno, acá en esta diapositiva, esta es la número, para ver, esta es la número 40. Sí. En esta número 40 viene explicadito, ¿verdad? Cómo se podría hacer un gráfico a mano, ¿verdad? Un papel con un lápiz, etcétera. Pero verdaderamente les digo que vamos a lo mismo. Hoy usualmente lo que se utilizan son aplicaciones, ¿verdad? Que son mucho más rápidas para la presentación de información, como es el Excel. Sin embargo, si quisiéramos hacer la construcción, ¿verdad?, de un gráfico a mano, específicamente de un gráfico circular, vamos a suponer este ejemplo con la información que vemos en pantalla, suponiendo que queremos representar las actividades, que generalmente realizan las personas. Ahí tenemos como alternativa en el tiempo libre, ¿verdad? Ir al cine, escuchar radio, asistir al teatro o ver televisión. Para este ejemplo en concreto, tenemos que hay 560 personas que prefieren ir al cine, 95 que prefieren escuchar radio, 210 que prefieren ir al teatro y 650 que les gusta ver televisión. Con esa información, pues se realizan los pasos que vamos a ver acá. Lo primero es sacar un total de cuántas personas fueron tomadas en cuenta en esta estadística. Para este caso son 1515. Luego vamos a averiguar el valor relativo, o sea, los porcentajes. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Sin embargo, aquí lo repasamos. ¿Cómo calculamos este valor? Acá les puse un ejemplo para la primera actividad. Teníamos 650 personas que preferían ver tele. Entonces vamos a agarrar ese valor numérico y lo vamos a dividir entre el total, 1515. Nos va a dar una cifra que multiplicada por 100 sería 42,90. Se hace así con cada uno de los datos. En este caso son 4 actividades. Y para saber si lo hicimos correctamente, sumando esas 4 actividades deberíamos de obtener la cifra de 100%. Luego, tendríamos que conocer o averiguar los grados, ¿verdad? ¿Cómo se realiza esto? Bueno, sabemos que el círculo tiene 360 grados, así que tomaríamos el porcentaje y lo multiplicaríamos por 360. Así con cada uno. Estos numeritos, ¿verdad?, que tenemos acá, los grados, son los que utilizaríamos para hacer el trazado de separación en el gráfico. Y para esto obviamente ocupamos, ¿verdad?, una de estas reglas, cualquiera de esas. Cuando se dibuja el círculo, ¿verdad?, vamos a utilizar los valores que tenemos acá en los grados para trazar las líneas que partirían o separarían, ¿verdad?, ese círculo en las partes que cada uno representa. Por ejemplo, acá el área que está en color azul
representa el 43%, que eran las personas que preferían ver televisión. Lo que está en naranja representa un 37% de las personas que prefieren ir al cine. Lo que está en gris es el 14% de las personas que prefieren asistir al teatro. Y lo que está en amarillo, el 6% de las personas que preferían escuchar radio. De esta manera es como se genera, ¿verdad?, un gráfico circular a mano, pero qué pena ser tan reiterativa, pero es importante. Esto como conocimiento, ¿verdad?, extra, pero obviamente vamos a sobreentender que el uso del Excel obviamente hace más fácil todo este proceso. Por acá algunas sugerencias en general de los gráficos, todos deben de tener un título, preferiblemente que aparezcan las etiquetas, las leyendas, o sea, todos esos elementos que nos permiten entender, leer y analizar correctamente la información que se está generando, ¿verdad?, en esta representación. También tenemos los gráficos lineales. Ya ustedes me parece que están bastante familiarizados con este proceso, pero bueno, por acá, ¿verdad? El gráfico lineal generalmente se utiliza cuando necesitamos, digamos que manifestar información donde el tema del tiempo está implicado. Entonces, cuando ocupamos ver cuál es un comportamiento o la condición que se ha presentado a través del tiempo, el gráfico lineal, ¿verdad?, es el más adecuado para ello. Obviamente, para hacer este tipo de gráficos se recomienda utilizar variables discretas. Y también es importante que exista, ¿verdad?, una correcta relación entre los datos del eje X y el eje Y. Acá, importantísimo es que a la hora de dibujar o de trazar un área de gráficos se estén generando los ejes X y Y con sus escalas correctamente y en proporción. Cuando hablo de proporción es que si utilizamos una proporción que va de 1 en 1, ojalá se aplique la misma proporción para el eje X como para el eje Y. Si yo quiero hacerlo más bien de 2 en 2, ¿verdad?, como se aprecia aquí, igualmente se haga para los dos ejes. Si quisiera hacerlo de 10 en 10, hacerlo igual en la misma proporción, pero que sea siempre equitativo un eje con el otro. Esto para que a la hora de trazar el gráfico, pues todo se vea de forma correcta. Y aquí, como ya lo hemos dicho bastante, pues la idea luego es empezar a hacer la correlación de cada dato con su correspondiente valor de eje X y Y. Por aquí viene un ejemplito, ¿verdad? En este caso tenemos también tema de tiempo. Aquí son meses y ventas. Entonces tenemos los dos ejes, tenemos los meses en el eje X y los valores de ventas en el eje Y. Luego hacemos la relación entre cada uno de los valores, colocamos un punto y los unimos con una línea. De esta manera tenemos un gráfico lineal que se observa así. Luego tenemos los gráficos de columnas simples, que estos pueden dividirse en categorías. Pueden utilizarse, por ejemplo, cuando yo quisiera representar el número de defectos por máquina, la cantidad vendida por tipo de producto, el número de devoluciones por cliente, la eficiencia por departamento, el número de órdenes por vendedor al mes, etc. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. En este caso vamos a graficar departamento versus cantidad de empleados que pertenecen a cada uno de ellos. Entonces tenemos igualmente los dos ejes. En el eje X, el inferior, ¿verdad?, tenemos entonces el nombre de los departamentos y en el Y, tenemos la cantidad de empleados.
Luego hacemos la relación, pero en este caso, como estamos hablando de barras, ¿verdad? Vamos a trazar las barras dependiendo de la cantidad de empleados para cada departamento. Y también tenemos los gráficos de columnas comparativas, que en este caso, como lo dice la palabra, cuando necesitamos hacer comparaciones. Este ejemplo que vamos a ver solo tiene 2 comparaciones, pero no hay un límite, ¿verdad? De la cantidad de comparaciones que queramos hacer. Acá la idea es comparar el nivel de producción de 2 turnos de trabajo, el turno A y el B, dependiendo del departamento al que pertenece. Y vean qué interesante. Igualmente aquí entonces vamos a colocar eje X con el nombre de los departamentos y el eje Y con la producción. Se le coloca un color diferente al turno A y al turno B para hacer la diferenciación. Y luego trazamos las columnas a la altura correspondiente para cada uno de los turnos. Entonces vean qué bonito que es, porque de esta manera nosotros podríamos decir, ¿verdad? Con un rápido vistazo, cuál es la situación que se está presentando, dependiendo del turno. ¿Cuál es el turno más productivo? ¿Cuál es el menos productivo? ¿Cuál es el departamento, ¿verdad? Cuyo turno es tal vez más eficiente que el otro. Y esto puede generarnos la posibilidad de analizar de forma más objetiva la información que tal vez ponernos a leer ahí 3, 4, 5 páginas describiendo, ¿verdad?, una situación. Entonces, prácticamente cualquier representación gráfica es una manera de resumir datos, pero de forma bastante clara y sencilla. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en la construcción de gráficos, también aquí les estoy dejando otro enlace para que los puedan hacer. De hecho, yo recomiendo, ¿verdad?, que para esta clase ustedes se den a la tarea de consultar este video y el de la primera diapositiva. Déjenme mostrarlo por acá. La primera no, es la número 5. En la número 5 también les estoy dejando otro enlace. Entonces, para que puedan sacar mayor provecho, ¿verdad?, de esta información, y también para que aquellos que no están muy familiarizados con Excel puedan de pronto por ahí navegar un poquito más en la aplicación, por favor, hagan una revisión de estos 2 videos de YouTube que son muy completos, ¿verdad? Vienen explicaditos de forma muy sencilla de todo el proceso. Y para aquellos que ya conocen la herramienta de Excel, pues estos videos igualmente les sirve de repaso. Para hoy no hay ninguna tarea, ninguna actividad, digamos así como que adicional. Yo lo que estoy recomendando es que vean esos 2 videos para reforzamiento. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Ok. Bien, como siempre el examen ya ahí está disponible, ¿verdad? En la plataforma. Déjenme y se los muestro. Este examen, si Dios lo permite, cierra el 5 de mayo a las 12 mediodía. Y pues acostumbro a motivarlos a estas alturas, ¿verdad?, del programa. Chicos y chicas, ya estamos en recta final, nos queda solo un módulo para completar el proceso. Por favor, no aflojen, como decimos popularmente, pónganle muchas ganas, no bajen, digamos, el interés ni la entrega a este programa. Es muy poquitito lo que les falta ya para tener en sus manos el esperado título, y pues yo espero que de verdad todos puedan completar este proceso. Dichosamente tenemos un nivel de deserción bastante bajo en estos programas, precisamente por las facilidades que ofrecemos. Así que no dejen ir, ¿verdad?, esta oportunidad de completarlo. Ya un esfuerzo de 5 meses, ¿verdad?, es muchísimo, tiene mucho peso. Un mesecito más, 4 semanitas más y
ya cumplen esa meta que se plantearon hace un tiempo atrás. Pues de mi parte es lo que teníamos por cubrir el día de hoy. Agradecerles a los compañeros que nos acompañaron y a aquellos que lo ven en diferido, pues cualquier pregunta o consulta que surja de la materia, por favor recuerden que es a través del correo electrónico de IPEA, no a través de la plataforma. Porque la plataforma, aunque tiene la opción de enviar mensajes, yo eso nunca lo reviso. Como ya lo indicamos en el primer módulo, el medio oficial de comunicación es correo electrónico, entonces para que por favor lo utilicemos para esto. De mi parte sería todo, chicos y chicas. Que tengan una feliz noche y estamos en contacto, Dios mediante, de hoy en 8. Buenas noches, gracias, profe. Buenas Mucho noches, gusto. profe. Con gusto, hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, chao.